Bienvenidos al Honorable Consejo Deliberante de General Alvarado, hoy convocados por iniciativa de la Asociación Civil Jorge Luis Hacha y la Municipalidad de General Alvarado, y precisamente hoy, Día de la Tradición, para honrar la memoria del pintor y director de cine miramarense Jorge Luis Hacha, que hoy cumpliría 66 años. Nos honra con su presencia la señora Chiquita Hacha, mamá. Vamos a invitar a que pasen aquí al centro de la escena a quienes hoy, a través de sus recuerdos y también de sus obras, nos van... Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Realmente es una tarde muy especial. En principio porque a veces me pregunto qué hago yo acá, ¿no? Estos editores, estos hacedores de la cultura de General Alvarado que han trascendido enormemente la frontera de nuestro distrito y que inclusive a muchos los hemos nombrado embajadores culturales en su momento, precisamente por la trascendencia de su obra y porque han trascendido los límites de nuestro distrito. El caso de Raúl, el caso de Mario Gallina, Pelicho Anzalón, que anda por aquí también, y también otros artistas que también han trascendido, como Ana, en el caso de Ana Montesino, Mónica Hermendi, que también presentó un libro de poesías últimamente. Y bueno, nosotros lo que hacemos es solamente poner a disposición de todos un lugar para que la cultura tenga su desarrollo, y es un
para mí es una emoción muy grande el hecho de que estemos aquí conmemorando la obra de Jorge Luis Hacha y también la obra de Raúl García Luna, que están íntimamente emparentados. Es más, Cangrejos, la obra que escribió García Luna, está dedicada a Jorge Luis Hacha. Raúl lo define como pintor de mares, y yo lo defino a Raúl, me voy a tomar el atrevimiento, como un escritor también de mares, porque de alguna manera él es uno de los pocos escritores argentinos que avanzan sobre lo que les pasa, sobre la idiosincrasia, sobre las costumbres de ciudades que tienen su cara al mar. Raúl, en el caso de Raúl, lo hizo 2 veces, ya con Bajamar y ahora con Cangrejos, siempre con una denominación distinta. En el caso de Bajamar y aquí Cangrejos, que es la chacra asfaltada. Y bueno, esto en el caso de la obra de Cangrejos, que he tenido el gusto, el placer de leerla, lo que yo les puedo comentar es que bueno, es una obra en la cual tiene mucho que ver con la identidad, porque es muy extraño, por lo menos a mí me da esa sensación, de leer algo. Su destino lo iba a hacer encauzar siempre en el arte. Nació señalado para brillar con luz propia como las estrellas marinas de su ciudad natal. Mi admirado Alberto Cortés cuenta en una canción lo siguiente, dice: una mañana de sol, al abrir la primavera, con el alma en bandolera se marchó, como la marea se fue de su playa. Así hizo Jorge Hacha. Y para pulir su arte, anidó en la Escuela Superior de Bellas Artes Julián Purredón. Como pintor fue, por antonomasia, un cultor de la acuarela y con dones depurados, sin estridencias, recreó paisajes, mares, médanos, rocas. Pintor viajero, lo define acertadamente Gustavo Merkel. No se limitó al mundo de la imagen pictórica y se internó en el cine con la misma pasión con que se había sumergido en las salas del Astral, del Atlántico, del Gran Rex, Miramares. Yo todavía había pensado cuántas veces había estado en una sala y por ahí compartiendo las mismas emociones, las mismas alegrías. Eso me lo pensado también. Hizo cortometrajes con sus amigos del colegio secundario, más tarde hizo Habeas Corpus, explosión de belleza dramática. Y con esa película ganó el premio en el festival, en el tercer festival de Bariloche. Me caigo. Conservo con emoción un pequeño cenicero de madera que dice Festival de Cine que Jorge me trajo, porque fui yo en aquel momento que le dije: ustedes que presentar esto en un festival justamente de directores, en uno de esos paisajes del vivero que tantas veces su talento y su sensibilidad reflejaron en el lienzo. Como la marea que trae moluscos a la orilla, Raúl García Luna vuelve también a dejarnos su novela Cangrejos, escrita en memoria de Jorge Hacha, pintor de mares, como lo bautiza Raúl. Una novela que, al decir del periodista miramarense Matías Marini, es una especie de vástago de Adán Buenos Aires, aquella excelsa obra de Leopoldo Marechal, y en uno de cuyos pasajes el autor deja que la corriente del mar nos arrastre en el horizonte azul del infinito, amenazado por inminentes trombas marítimas. Hackeado quedé, dice Matías
existencialismo ese de saber cuán horroroso tiene que ser nuestro vacío como para aferrarnos a un Dios mudo y ausente. Y quise saber si el mar es necesariamente naufragio, fatal o bien catarsis redentora. Obra miseria en 1985, del decir de don Pedro de Alvarado en su agonía de Indias en 1993, El color invisible en 1994, El filo de la noche en 1999, Las espinas del deseo en 2004 y Bajamar, la novela del pueblo que transcurre en Miramar y que fuera Premio Fondo Nacional de las Artes 1987 y que junto con el libro que hoy presenta fueran pilares de la miniserie Bajamar, La Costa del Silencio, que recibiera importantes distinciones tanto en los premios Martín Fierro como en importantes festivales. Así que recibimos aquí en esta tarde al señor Raúl Garcilaina. Después de todo lo antedicho, poco me queda a mí por decirlo de Jorge, en mi novela Cubrejo, de mí mismo. Voy a dejar por lo tanto que otros nos hagan el autobombo, realizando yo ahora mi primera condición, que es la del lector, que siempre está antes que la del escritor. Leeré en unos momentos unos pocos textos de otros. Entre tanto, confieso que yo no curto el vicio burgués de la falsa modestia. Y sin fanfarronear, les aseguro que pasé 40 años trabajando para llegar a esto. Y que me siento tan orgulloso como se sentía Jorge, como cualquier carpintero o albañil o pastelero o pintor o cirujano que sabe que con el tiempo, si hace un esfuerzo, aprenderá a usar mejor sus herramientas, a ser más respetuoso con su oficio y a optimizar su carrera. Tantas veces discutíamos esto con Jorge. Nosotros ya sabíamos, por petulancia o por ingenuidad, o no, que lo que hacíamos tenía su talento, algún talento, pero también que el camino era difícil, muy difícil, y demostrarlo todavía más difícil. Para los creadores de provincia, Buenos Aires no es una casualidad, es una fatalidad. Es allí donde el arte se vuelve universal o nada, apenas el humito de un barco invisible allá lejos en el horizonte, allá lejos, y Miramar siempre en nosotros. Esto unía y alentaba, daban ganas de ser universal pintando la propia aldea, de pelearle el pan de cada día a la adversidad, a la colonización cultural, a las dictaduras represoras entreguistas, a la deshumanidad frívola que nos manda más de turno, a los genocidas, etc. Eran, sí, viejos malos tiempos que había que rejuvenecer y volver benignos, favorables, dichosos, dignos de ser vividos. Y lo hicimos, por más o por menos, lo hicimos. Empezamos con la tarea principal, claro, cambiar, hacer, crecer nosotros mismos. Sobre mí, cangrejos, como ya dije, solo voy a agregar lo dicho por otros, medios porteños y sabiondos de literatura, sin dejar de incluir algún saludo de algún colega y amigo que está lejos, pero siempre cerca de nosotros, de nuestros corazones. Y sigo leyendo, pues. El autobombo, del diario Perfil, mayo 2012. Cangrejos es una bellísima demostración de lo que es el mundo íntimo de un artista. Transcurre en el mismo ámbito de Bajamar, la novela del pueblo, firmada luego como serie de guerra por la Argentina. Atención a esto. Miramar siempre presenta un paisaje mediante un museo paleolítico primero y después con documentadas exposiciones sobre platos voladores.
no solo proyectos frustrados, sino que, sobre el filo de la dictadura del golpe militar, los precursores de estos cambios dignificantes deben ponerse a mejor resguardo debido a las sospechas que súbitamente despiertan sus raros emprendimientos. Esto es de la revista ADN, el Diario de la Nación. Bueno, hay muchas salutaciones de amigos. Un artista único, Jorge Hacha. Con todo mi afecto de amigo, y también entre Cristina Borges y nuestras hijas Viole y Juana, al querido Jorge, saludos a su Miramar. Hay otra carta, otra salutación un poco extensa que nos viene también del amigo Matías Marini, joven periodista dilecto, hijo de Miramar, desde Turín, Italia, donde está trabajando en estos momentos. No conocía a Jorge Hacha en persona, ni falta que hizo. Al artista, dice Matías, se lo conoce por su obra. El Jorge de a pie, en cambio, fue y será un privilegio de sus amigos, de sus familiares y de quienes poblaron su intimidad ante el calendario. No está dicho que la longevidad represente un mérito. Y antes de aquel 1996, Jorge se había cuidado bien de aferrarse al celuloide con un gesto que esta noche veremos proyectado al final de la tertulia que nos convoca aquí. Ahí, él mismo explica por qué los videos familiares lo producían pánico. Con una mueca alegre, en esa entrevista le hizo pito catalán a la parca. Se le rió en plena jeta. Y se salvó y trascendió. Por eso, en este 66 aniversario de su nacimiento, lo celebramos como si Él nos estuviese esperando a todos nosotros en su eterna butaca de sepultura. Con una figura tan rica, una vida tan rica desde lo cultural, de lo social, desde lo afectivo, no hay mucho para recordar de Jorge Hacha. Por eso ahora se da el turno de alguien que hará una semblanza de su actividad, escritor y discípulo. Él me pidió que remarcara eso del discípulo porque tiene un valor muy importante para él. Le decía escritor y discípulo de Jorge Luis Hacha, así que tiene la palabra el señor Gustavo Bernstein. Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir. Bueno, como muchos de los que están presentes aquí saben, Jorge Hacha no fue mi amigo, fue bastante más que eso, fue mi maestro en un sentido integral, en un sentido zen, en un sentido griego, así que fue para mí una suerte de padre intelectual, de padre espiritual. Guardo para con él, por tanto, un profundo amor y sobre todo una enorme gratitud. Ahora bien, ese sentimiento en nada me condicionó para abordar la obra de Jorge, estos dos póstumos que estamos presentando hoy. Por el contrario, yo creo que uno suele ser incluso mucho más crítico con aquellas personas con quienes nos une un lazo afectivo que con aquellas otras que nos resultan indiferentes. En este caso, si quienes tengan la oportunidad de abordar el libro, si advierten que he sido elogioso o incluso demasiado apologético, créanme que es por pura convicción estética y que no está viciado por ningún sentimiento. Yo creo que la obra que tenemos la oportunidad de presentar hoy de Jorge es una obra, una especie de ágora, un lugar donde se discutían ideas, una especie de factoría de ideas, se indagaban distintos saberes. De hecho, cada uno de los alumnos de él tiene un oficio distinto. Muy pocos siguen pintando, algunos sí, pero otros son científicos, biólogos, físicos, arquitectos, jardineros, en fin, todas las profesiones herreros. Bueno, lo que sí
cada uno de sus alumnos, les puedo asegurar, presenta una anomalía, y es que precisamente ese intercambio que se habla en el taller, ese intercambio de ideas, ha hecho que cada uno en sus oficios no responde a las canales de la ley, que tenga siempre algún elemento que lo vuelve distinto, que lo vuelve singular dentro de su oficio. Bueno, creo que por el contrario, yo creo que pese a sus grandes cualidades humanas, fue también un gran artista, y un gran artista en múltiples disciplinas. Y realmente se lo recuerda a Jorge como pintor. De hecho, empezó su carrera artística pintando acá en Miramar. Daniel Choclin, gracias al esfuerzo de Daniel Choclin, se han rescatado todos sus primeros trabajos de su propio estudiante. Pero lo que se advierte de Jorge, un pintor que fue por sobre todas las cosas un acuarelista eximio. Sus piezas de grandes formatos, sus acrílicos, sus collage, sus técnicas mixtas, tienen una notable expresividad. Pero sus acuarelas son sublimes, tienen un tono especial para esa técnica tan difícil, tan ardua, de hecho tiene tan pocos pintores, porque la acuarela es una técnica difícil en realidad, porque no se puede corregir, porque requiere una gran concentración, porque la luz debe extraerse al mismo papel, etc. Tiene una cantidad de condiciones que la vuelven una técnica que es la menos conocida, que es la del escritor. Poco se ha conocido, reitero, de su tarea como escritor, que de hecho fue muy prolífica en los últimos años de su vida. Pero ya tempranamente tenemos, por ejemplo, la obra Santa Cancha, que Jorge había concebido para cine, y que luego idearon llevarla a teatro, para lo cual escribió a 4 manos por García Luna. La primera misión, la concepción y la escritura, a 4 manos por García Luna. Después, también se conocen sus artículos, se han visto ahí las tapas de la revista Biógrafo y de la revista El Amigo Americano, que muestran a un Jorge con una prosa de una lucidez tremenda, pero no me importa, un pájaro completo está pasado en el campo. Y que me gusta mucho, que parece un homenaje a Génico muy viejo del mar. Dice así: un menino pesca por ahí a los fuerte, se llama Minero, porque cuando arroja el sedal, lo acompaña con la mirada para dejarla en el horizonte. Hasta acá hay un contemplador solitario, que vemos cuando Bacha socializa el viaje. Con más, improvisamos una balsa de maderos encontrados en la resaca, navegamos por Tortuga Bay, donde abundan los tiburones. Llevamos las piernas en el agua, pero el impulso de cambiar los temores está mucho más sumergido. Con llegamos, nos desnudamos y corremos entre las iguanas marinas y zambullirnos en el mar. Cromañón, grita el francés, mientras practicamos un salvaje ritual de heridos, luchas y chapuzones. Un pelícano, aburrido de contemplar nuestra regresión a la prehistoria, vuelve a posarse sobre un lujoso catamarán de bandera norteamericana. Por la noche, descubro que en el potente de Javier, al golpear el agua, aparecen destellos fosforescentes. Son las fisoforas hidrostáticas que componen el plancton. Pero Katy no lo acepta. Ella dice el 4 de julio y canta su himno en la oscuridad de lo orgulloso. Y por último, Salud Peruano, escribe Alejandro. Soy en la estela que deja el barco donde estoy. Bueno, estos póstumos que presentamos hoy son parte de esa estela. Fueron escritos por Hacha, como decía, en los últimos años de su vida, entre el 90 y el 96. Y circularon un poco en fotocopias apenas entre algunos años, por 2 razones. Una primera, hay que decirlo sin eufemismos, crematística,
porque un volumen, agrupar todos los textos de él en un solo volumen nos daba una especie de bodoque de 1500 páginas más o menos, y lo tornaba casi inaccesible para el lector medio. Pero hay una razón literaria, y es que al examinar los textos que dejó Jorge, aparecen por lo menos 3 ejes temáticos muy marcados, que convenía incluso agruparlos de ese modo para darle a cada volumen una entidad, una singularidad, una identidad. Sobre los otros 2 volúmenes me referiré en el momento de los extraer su peso y me referiré en el momento de presentarlos. A la Asociación Civil, tengo el agrado de dirigirme a ustedes al enterarme del homenaje que rendirán a Jorge Luis Hacha. Quiero adherirme al mismo, ya que durante mis años como párroco de Miramar, 1976 al 92, pude conocer a este singular exponente de nuestra cultura. Lo conocí a través de su padre, el querido Don Segundo, que era como un poco la historia viva de la ciudad y que me acompañó mucho durante aquellos años. Sobre todo en 1988, cuando se celebró el centenario de la ciudad. Pude conocer a Habeas Corpus, bello y desgarrador testimonio de los años terribles. Tanto me impresionó que años después, lejos ya de Miramar, escribí en Crónica un testimonio. Se titulaba Mi deuda con Jorge Hacha. Yo le había dicho a Don Segundo que me hubiera gustado pasar la película en el templo durante la Semana Santa. Era el mejor viacrucis que podía encontrar. No tuve ocasión de decírselo, pero él, cuando murió en el lugar que había elegido para vivir, sentí la obligación de hacer público aquel propósito. Me regalaron una copia y muchas veces, sobre todo cuando me toca participar un poco o mucho del misterio de la cruz, encuentro allí motivos para entenderlo mejor. También quiero expresar mi interés por conocer la novela Cangrejos de Raúl García Luna para que se acreciente mi amor por Miramar. En este día de dolor y esperanza por la partida de ese testigo de la cruz y de la luz que fue Leonardo Fabio, los saludo con un fuerte abrazo, Padre Hugo Segovia.